Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio, a este tiempo para la oración, a este tiempo para comunicarnos los unos a los otros y poder compartir la poderosa palabra de Dios. Poder compartir lo único que verdaderamente, mis amados hermanos, puede transformar nuestras vidas. Lo único que puede cambiar nuestra realidad es el poder transformador de la palabra de Dios. Así que en esta mañana estamos agradecidos por el hecho de conocer al Señor, conocer su verdad, conocer su Espíritu Santo, conocer lo que su palabra nos enseña y lo que nos edifica, mis amados hermanos. No hay nada aparte de la Biblia, no hay nada aparte de las Escrituras que nos pueda hacer tanto bien, que nos pueda bendecir tanto espiritualmente, y no solamente espiritualmente, sino que se manifieste físicamente el efecto que la poderosa palabra de Dios tiene en nosotros. La palabra del Señor es viva, afecta nuestro ser interior, pero se revela su efecto de manera exterior. Por eso nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es lo único que puede cambiar y transformar nuestra vida. Entonces, dicho esto de esta manera, mis amados hermanos, entendiendo esto, quiero que continuemos en nuestro devocional de Santiago, que vayamos allí a la palabra del Señor y que podamos seguir nuestro devocional en el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago, versículo 14, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre se es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permite levantarnos, nos permite, Señor, poder entender, Señor, que tu gracia nos ha ayudado hasta acá, Señor. Pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús que puedas bendecir nuestras vidas, ayudarnos, fortalecernos y ministrar nuestro corazón conforme a tu propósito y voluntad. Ayuda a los que van en camino a sus empleos, a los que ya están en sus empleos, Señor, y a los que están en casa, Señor. Permite en el nombre de Jesús que hoy seamos ministrados por tu presencia, por tu palabra, y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Danos entendimiento y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de una fe viva, una fe viva, una fe real, una fe verdadera y una fe que se deja ver. Una fe que se deja ver, una fe que se deja observar, una fe que puede ser vista, que puede ser visible. Para Santiago no es suficiente, mis amados hermanos, decir tener fe. Este pastor de la iglesia de Jerusalén, cuando escribe esta carta a los hermanos dispersos, él estaba preocupado por muchas cosas, y todas las cosas que le preocupaban tocante a la vida espiritual fueron tocadas. Todas las cosas concernientes a la vida espiritual fueron tocadas. Entonces él decía: para mí no es suficiente decir tener fe o creer en Dios. Y una de las cosas más contradictorias del día de hoy es decir que somos cristianos, decir que tenemos fe, decir que creemos en Dios y que nuestros hechos y nuestras acciones nieguen lo que decimos. Entonces no es suficiente para Santiago decir tener fe o creer en Dios. Él considera de manera correcta y de manera exacta
él considera de manera correcta que la fe debe hacerse claramente visible y palpable al ojo humano, mis amados hermanos. Y aunque la fe es algo que se genera internamente por la palabra de Dios, se hace visible mediante hechos y acciones. Es la palabra de Dios la que genera en nosotros o produce en nosotros fe, pero esa fe se exterioriza. Y lo que Santiago dice es, aunque la fe es algo interno, debe hacerse palpable y visible al ojo humano mediante acciones y mediante hechos. Ahora, esto debería ser el resultado natural en la vida de un cristiano nacido de nuevo. El reformador Lutero batalló mucho en contra de si Santiago era o no un libro verdadero o un libro inspirado de Dios, al pensar que contradecía a Pablo. Pablo dice que somos salvos por medio de la gracia, que no hay obras que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y él pensaba que al hablar de obras, Santiago estaba haciendo referencia a que había que añadir a nuestra salvación obras. Pero realmente, mis amados hermanos, él pensaba que el libro de Santiago contradecía a Pablo. Sin embargo, lo que Santiago no puede soportar, o lo que Santiago está tratando de decir, es que la profesión sin la práctica es algo incongruente con la fe del Evangelio. Santiago no puede soportar la profesión de fe sin la práctica. La palabra sin acciones, mis amados hermanos. Pablo también entendía la necesidad de las obras para probar el carácter de nuestra fe. Él escribió, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que Pablo no contradecía a Santiago, ni Santiago contradecía a Pablo. Al contrario, ambos se complementan y ambos realmente revelan en esencia lo que Dios espera de cada uno de los creyentes. Entonces, es hermoso porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, oiga bien, Dios está interesado en que usted viva su fe y en que su fe sea visible, las cuales Dios, dice la Biblia, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. También escribió, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, o sea, usted y yo, procuren ocuparse en buenas obras. El cristiano debe estar ocupado en las buenas obras, según Tito, capítulo 3, versículo 8. Ahora, nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, por la palabra, que si la fe está viva, mis amados hermanos, al ver que esté acompañada por obras. Alguien tiene una fe viva cuando su fe está acompañada de obras. Si no tiene obras, esa fe entonces está muerta. Una fe viva es simplemente una fe verdadera. Si en verdad creemos en algo, entonces seguiremos y actuaremos de acuerdo a ello. Y una fe viva es una fe que obra, mis amados hermanos. Una fe que acciona, una fe que se deja ver, una fe que está en constante movimiento. Es una fe que da fruto para la gloria de Dios, y la fe verdadera es habilitada, mis amados hermanos, para buenas obras. Entonces, en primer lugar, en esta mañana, lo que el Señor nos dice por medio de su palabra es, la fe verdadera no se queda de brazos cruzados. No es una fe como estática, una fe estatua, una fe que se paraliza. No, mis amados hermanos. La verdadera fe no se queda de brazo cruzado. La verdadera fe no es una fe solo intelectual. Ay, que hablamos y decimos, pero se queda hasta allí. La verdadera fe no es solamente intelectual. No es una fe solo de palabras, sino al contrario, una fe de acción. Y aunque somos salvados, mis amados hermanos, mediante la gracia, la fe sola en Cristo Jesús, aunque somos salvados por la gracia y la fe sola en Cristo Jesús, Santiago nos dice que esa fe en Jesús debe llevarnos a accionar. La fe en Jesús debe llevarnos a la acción. La idea aquí no es decir o contradecir la forma en que el hombre es salvo. Santiago sabe claramente que la salvación es por medio de la fe. Y aquí ratificamos eso. Somos salvos por medio de la fe. Pero entendía Santiago, mis amados hermanos, entendió que la carta, como va dirigida a cristianos, él no está dirigiendo la carta a personas que no conocen a Dios. La carta va dirigida a creyentes. Él nos muestra por la misma palabra que esa fe que decimos tener, que esa fe de la cual tanto hablamos, debe llevarnos a actuar en congruencia con ella. Nuestra fe debe llevarnos a actuar en congruencia con ella. Si somos salvos, somos nuevas criaturas, mis amados hermanos. Esa es la gran verdad. Con nuevas acciones, con nuevos impulsos
y frutos que glorifican a Dios. Si somos salvos, nuestra vida cristiana se ha de demostrar en acciones e impulsos y frutos que glorifiquen a Dios. Una evidencia de la salvación la podemos encontrar en la vida de Zaqueo. Zaqueo, mis amados hermanos, es un ejemplo. Fue su actitud tocante al dinero y su disposición a actuar conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Hubo un desprendimiento de las cosas materiales que antes le quitaban el sueño y una disposición a la generosidad que solamente pudo ser posible después de ser salvo. Y esto es interesante, porque hay una evidencia de la salvación de Zaqueo. Su actitud cambió, su comportamiento cambió, sus acciones cambiaron, sus acciones hablaron por sí mismas, mis amados hermanos. Es incongruente que Zaqueo se hubiese arrepentido, que hubiese sido salvo y siguiera con la misma ambición que tuvo en determinado momento. Pero Zaqueo nos muestra, mis amados hermanos, la evidencia de su salvación en el cambio que hubo en él. Su actitud, su disposición a actuar conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Cuando él nació de nuevo, hubo un desprendimiento de las cosas materiales que antes le quitaban el sueño y una disposición y una decisión voluntaria que le nacía de un corazón redimido y regenerado a la generosidad que solamente pudo ser posible después de ser salvo. Por tal la razón por la cual Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Al ver la transformación y el testimonio instantáneo que dio la vida de Zaqueo, mis amados hermanos. Es una realidad. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Su actitud demuestra que él también es un hijo de fe, un hijo de Abraham. Sed hacedores de la palabra. Dijo también Santiago en el capítulo 1. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. La meta de Santiago es: nosotros debemos vivir lo que creemos, mis amados hermanos. Debemos vivir lo que predicamos. Debemos, mis amados hermanos, testificar con nuestros hechos y nuestras acciones la confianza que decimos tener en el Dios vivo. Entonces, sed hacedores de la palabra. Vivan lo que dicen tener. Si dicen que tienen fe en Dios, actúen en función a esa fe. Si decimos que creemos en Dios, si decimos que Él es grande, si decimos que Él es poderoso, si decimos que para Él no hay nada imposible, si decimos que Él todo lo puede, entonces debemos actuar en función a esa confianza que decimos tener. Por eso dice en el verso 14: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso esa fe? ¿Podrá salvarlo esa fe? Pregunta Santiago. Esa fe que no es demostrada por hecho, es una fe falsa. Alguien que diga tener fe en Dios y no puede demostrarla con hechos, entonces es una fe falsa. Podemos decir y podemos hablar y podemos comentar que nosotros tenemos fe y que nosotros estamos dispuestos a esto y aquello, pero si esa fe no nos lleva a actuar en función a lo que la Biblia dice, es falsa, mis amados hermanos. Es una fe falsa, porque la fe verdadera actúa y acciona y mueve, mis amados hermanos, montaña, se esfuerza, se sacrifica, arriesga, obedece, espera, pero siempre genera acción. No hay tal cosa como yo tengo fe y me quedo en el chinchorro o en la hamaca moviéndome de un lado a otro. Yo tengo fe, pero no hago nada. Yo tengo fe, pero no avanzo. Yo tengo fe, pero no me muevo. No, la verdadera fe se esfuerza. La verdadera fe sale, como salió Abraham sin saber a dónde iba. La verdadera fe obedece. La verdadera fe arriesga. Mis amados hermanos, David tenía confianza en Dios. La fe significa eso, confianza en Dios. Y por fe, por confiar en Dios, aunque no tenía la estatura, aunque no tenía el cuerpo, aunque no tenía las habilidades quizás necesarias, él se enfrentó a Goliat en base a la pura fe. Se enfrentó a Goliat en base, mis amados hermanos, a la confianza en Dios. Él creía que Dios era el Dios de los ejércitos. Él creía que era el Dios todopoderoso. Él creía que era Él el que daba la fuerza. Él creía que era Él el que daba la victoria. Y él, tomando en cuenta la palabra de Dios, entonces se enfrenta a algo muchísimo más grande
que él. Pero no fue en su propia fuerza. Tampoco fue que se enfrentó a Goliat porque era caprichoso o era de repente alguien que pensaba que tenía muchas capacidades. No. La mayor muestra de fe de David se encuentra, mis amados hermanos, al enfrentarse a Goliat. Aun cuando ese Goliat tenía despavorido a todo un ejército, incluyendo al rey. Y él fue allí, mis amados hermanos, y declaró algo interesante. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová. En pocas palabras, la fe de David actuó, mis amados, en consonancia a lo que creía. La fe nunca nos puede paralizar. La fe nunca nos puede neutralizar. La fe genera algo y es una fuerza para avanzar. Por eso, mis amados hermanos, Santiago dice, la fe sin obra es muerta, mis amados hermanos. La fe que no hace nada no es fe verdadera. La fe que se queda paralizada no es fe, porque la fe no nos paraliza, la fe nos impulsa. La fe nos impulsa, mis amados hermanos. La fe nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a confiar, nos impulsa a esperar, nos impulsa a movernos. Actúa, se esfuerza, mis amados hermanos, arriesga, obedece, espera, pero siempre la fe verdadera va a generar acción. Supongamos que un hermano, dice la Biblia, o una hermana le falta la ropa, le falta la comida necesaria para el día, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita. ¿De qué les sirve esa fe? O sea, ¿de qué les sirve esas palabras que le estamos dando? Luego dice, así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hecho, es una cosa muerta. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La fe sin obra es muerta. La fe que no va acompañada de obras no es real. La fe que no va acompañada de obras no es real. Y entiéndase aquí la palabra fe, no en el sentido para ser salvos. Ya somos salvos. Ya tenemos a Cristo en el corazón. Por fe hemos aceptado su sacrificio. Ahora en nuestra vida cristiana es una vida de fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Entonces en la vida cristiana se debe evidenciar la confianza en Dios a través de acciones y a través de hechos. La fe es confianza en Dios. Es lo que hacemos conforme a lo que Él ha dicho. Y la fe nos lleva a la obediencia. Si usted dice que tiene fe, está diciendo que confía en lo que Dios ha dicho y por lo tanto su fe lo lleva a obedecer. Ahora, mucha gente cree que tiene fe, mis amados hermanos. Pero la fe no contradice la palabra de Dios. Lo que hace la verdadera fe en la vida del cristiano es comprobar lo que la Biblia dice. Entonces la fe debe llevarnos a la obediencia. Y entre el confiar y esperar está también la obediencia. Fue Jesús quien dijo, no os preocupéis por qué comeremos o por qué beberemos. Fue Jesús quien nos dijo, mis amados hermanos, que Él cuida de nosotros. Él es quien nos dice, mis amados hermanos, que pongamos la mira en las cosas de arriba. En pocas palabras, Él nos llama a vivir nuestra vida en confianza, fe y obediencia. Y cuando alguien es obediente, significa que tiene confianza en Dios, porque cree que lo que Dios dice es lo mejor, obedece a Dios porque espera los resultados de la obediencia. Si usted dice que tiene fe, está diciendo que confía en el hecho de lo que Dios ha dicho y por lo tanto su fe debe llevarlo a obedecer. Usted se imagina, mis amados hermanos, que si todos los que decimos tener fe actuáramos conforme a ella, el impacto que eso tendría en nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Sería sorprendente, pero la verdad es que mucha gente habla de fe, pero no tiene realmente fe. Su fe es una fe muerta, es una fe sin obra, sin acción, sin compromiso, sin arriesgar. Por lo tanto, esa fe no tiene ningún impacto en la vida de nadie, ni siquiera en quien dice, tengo fe. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 17 al 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, escuche bien, bienes de este mundo, porque esos bienes no van a entrar al cielo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad, y cierra contra él su corazón. Primero, el hermano que tiene bienes de este mundo. Y ese hermano ve a otro hermano tener necesidad y cierra. O sea, es voluntario. Usted puede decidir. Usted cierra contra él su corazón. ¿Cómo, pregunta el apóstol Juan, mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es posible eso? Y es una cosa que debe llevarnos a la reflexión. ¿Cómo mora el amor de Dios en mi corazón? Pues para el apóstol Juan, como para Santiago, como para Pablo, es incompatible decir que amamos a Dios, decir que tenemos fe, decir que somos hermanos y cerrar nuestro corazón contra nuestro prójimo. La pregunta sensata que surge es, ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona así? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, como cristianos, Santiago nos está exhortando a vivir en fe y nos dice que la fe sin obra es muerta, pero la fe también es obedecer y hacer lo que es correcto y lo que es justo. Y entre esas cosas, hablando de fe muerta, entra entonces las obras. Porque parece que mucha gente no entiende que la fe y las obras son un matrimonio que no pueden divorciarse. Tienen que ir juntas. Y por alguna razón, dentro de la palabra fe y dentro de la palabra acción y la palabra obra, incluye a los hermanos y a las personas necesitadas. Entonces, en segundo lugar, la fe más obras es igual a fe verdadera. La fe sin obras es fe falsa, mis amados hermanos. Escúcheme bien, la fe más obras es igual a fe verdadera. Por allí puede salir alguien y decir, pero bueno, esto es contradictorio. El pastor Jesús Roa está enseñando que necesitamos hacer obra para salvarnos. Ojo pelado, yo no estoy enseñando que usted se salva por obra. Estoy enseñando que si usted es salvo, usted debe testificar su salvación mediante obras. No para demostrarle nada a nadie, porque no se trata de aquí de hacer algo para que otros crean. Se trata aquí que ese es el resultado natural de la fe verdadera en la vida del cristiano, que lo mueve voluntariamente, sin ningún condicionamiento mental o emocional, a hacer las buenas obras. Porque las buenas obras las preparó Dios de antemano para que usted y yo andemos en ella, para que caminemos en ella, para que vivamos en ella. Entonces, si usted tiene fe, si usted es un hijo de Dios, usted debe verse en la necesidad, en el deseo voluntario, impulsado a poder compartir su fe y mostrar su fe mediante acciones. A veces, mis amados hermanos, el amor se siente mediante la acción que otro hace por nosotros. Un hijo sabe que un padre le ama. Una hija sabe que un padre le ama. No solamente porque el papá le dice que le ama, sino por el esfuerzo y el sacrificio que hace por amor a él o a ella. Y es un amor tal vez silencioso, pero que se siente. Es un amor que tal vez no habla poéticamente, pero se siente, lo percibo. Lo puedo percibir en el esfuerzo, en el amor, en el sacrificio, en la entrega, en buscar una manera de ayudarnos, de solucionar. Pues bueno, eso es lo que Santiago dice. Hermanos, no se queden solamente en una fe intelectual. Vivan la fe, mis amados hermanos. Pongan por obra la fe. Demuestren con hechos que verdaderamente en ustedes hay confianza en Dios. Entonces es importante resaltar que muchos de estos nuevos creyentes eran judíos, que antes habían estado bajo la ley. Mientras estuvieron bajo la ley eran muy estrictos y pensaban que nadie podía ser salvo, aunque incluso ellos tampoco lo eran, si no guardaban la ley. Ese era el pensamiento de ellos. Pero pasaron ahora a un extremo en el cual me temo que están muchos también en el día de hoy. Ahora era todo lo contrario. Antes era por la ley, por las obras. Ahora estaban en la gracia, ¿verdad? Ahora era todo lo contrario. Ellos decían y afirmaban que ellos tenían fe y que la fe sola era suficiente para la salvación. Si somos salvos, creemos en Cristo y nuestra fe nos salva. Era lo que decían. Pero sus acciones contradecían su fe. Ahora es cierto que la fe sola en Jesús salva. El ladrón de la cruz no hizo nada.
porque esa fue su circunstancia. Pero usted y yo no somos el ladrón de la cruz. Hemos creído en Cristo y somos salvos por la fe. Pero la fe debe llevarnos. Es el resultado natural. La fe verdadera me lleva a accionar. Entonces Santiago viene ahora a poner en orden, mis amados hermanos, las cosas, a explicar de manera correcta el significado de la fe, que no es un divorcio de las obras, como muchos de estos hermanos pensaban o creían. Se jactaban de la gracia del Señor, que su fe en Cristo los había salvado, pero ahora estaban holgazanes e indiferentes, solo viviendo en el intelecto, pero sin acción. Y Santiago dice, espérate un momento, aquí está pasando algo. Necesitamos reflexionar. Necesitamos meditar en lo que estamos haciendo. Hay un error aquí. La fe y las obras son un matrimonio. No pueden estar divorciadas porque es imposible. El resultado natural de la fe es el obrar. Y es generar acción. Y te lo voy a demostrar con algunos personajes del Antiguo Testamento. Santiago dice, les voy a demostrar un ejemplo de que la fe va acompañada de obras, que es lo natural y es lo normal. Y se los voy a mostrar mediante unos personajes del Antiguo Testamento a los cuales ustedes admiran. Entonces Santiago comienza, dice, aquí hay algo que está mal y voy a mostrarle. Les voy a mostrar que necesitamos ver la fe en el sentido correcto que Dios desea que la veamos. El padre de la fe, ¿quién fue? Abraham, el padre Abraham, ¿verdad? Fue el padre de la fe. Él fue el padre de la fe. Pero no solamente fue padre de la fe porque creía, sino por lo que hacía, mis amados hermanos. Abraham no fue llamado el padre de la fe porque creía, sino por lo que hacía. Sabemos que alguien tiene fe cuando acciona en base a la palabra de Dios. La fe no me neutraliza, mi amado hermano. La fe tampoco me estanca en cuanto al deber. La fe no me neutraliza ni me estanca en cuanto al deber, mis amados hermanos. Eso debo tenerlo presente. Sino que me impulsa en la dirección correcta, en el obrar conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, nuestro amor a Dios se demuestra con hechos y acciones, en obediencia, en actitud correcta. Si lo amas, evangeliza. Si lo amas, guarda sus mandamientos. Si lo amas, ayudas al prójimo. Si lo amas, eres generoso. Si lo amas, pones por obra su palabra. Y sabemos que Abraham tenía fe, no solo por lo que decía, sino por lo que hizo, porque obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero confiando en quien le había dicho que saliera. Usted sabe que alguien tiene fe por la forma en que vive y por la fe en que él cree en Dios, que Él proveerá. Ahora, Abraham salió de su tierra, confiado únicamente en lo que Dios le había dicho. Y uno sabe cuando alguien tiene fe por la forma en que vive, por la forma en que actúa, por la forma en que se expresa, por su dependencia de Dios. Y algo interesante, mis amados hermanos, es que uno puede ver la fe de Abraham, mis amados hermanos. Uno puede observar la fe de Abraham porque no solamente salió sin saber a dónde iba, sino que por la forma en que vive demostró que Dios era para él quien decía que era. Por eso podemos compartir de lo que tenemos, mis amados hermanos. Aunque nos quedemos sin nada, pero estamos actuando como Dios quiere. Y mi fe en la provisión del Señor me lleva a dar y a saber que Él proveerá. Pero si alguien dice que Dios provee y no comparte nada de lo que tiene, esa fe no es correcta. ¿Cuántos nos dicen Jehová es mi pastor y nada me faltará? Pero dicen no. Dicen no puedo compartir de esto porque me quedo sin nada. No puedo compartir de aquello porque, o no, sí tengo, pero lo tengo allí guardado por si acaso. Bueno, yo no estoy diciendo que no debemos ser personas que puedan prever. Eso es importante, el ahorro y todo lo demás. Pero cuando una persona viene a mí, no estoy hablando de manipuladores ni de estafadores. Estoy hablando cuando son cosas guiadas del Señor. Cuando una persona viene a mí a pedirme lo que yo tengo, hay dos cosas que pueden estar sucediendo. Una es una oportunidad para yo mostrar el amor de Dios. Y segundo, es una prueba también de mi confianza en Dios. Tal vez Dios lo está enviando para ver cómo actúo. Tal vez Dios está trabajando en mí porque quiere preparar mi corazón para ver si estoy capacitado
o quizás de repente yo pueda recibir más. Pero cuando yo cierro mi corazón y cuando digo Dios provee o Dios proveerá, pero no comparto de lo que tengo, esa expresión o esa frase Dios proveerá no es cierta en mi vida, aunque la sepa de memoria. Porque si no comparto nada de lo que tengo, esa fe no es correcta. Cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, su único hijo, Abraham en su mente pudieron haber pasado los 1001 pensamientos. Pero él sabía, él entendía que Dios, el que lo llamó, el que lo sacó de su tierra, el que lo sustentó, el que se glorificó y el que le proveyó a su hijo, aun cuando no había maneras humanamente para tener hijos, él sabía que Dios se lo había dado. Y si él se lo estaba pidiendo, él no podía negárselo. Pero por encima de su razonamiento humano y de su comprensión, ¿cómo Dios me va a dar un hijo para quitármelo? Para causarme dolor, tristeza. Yo no sé qué estará pensando Dios. Yo tengo que obedecer, aún en contra de mi propio razonamiento, de mi propia capacidad de entender. Pero yo sé algo. Yo sé algo, dijo Abraham. Este es lo único que yo tengo. Y es lo que me está pidiendo. Pero yo sé algo. Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de sustituto para el sacrificio. Ahora, eso se llama fe, mis amados hermanos. Por supuesto que la intención de Dios no era matar a su hijo. Dios no es un caníbal que se complace en la muerte ni en los sacrificios de personas ni de humanos. Pero era una manera de Dios mostrarnos a nosotros la obediencia, la fe y el obrar de Abraham, que van juntos, que van acompañados, pero también mostrarnos en el futuro lo que él iba a hacer. Él era quien iba a dar a su hijo, a su unigénito hijo, para que muriera y tomara nuestro lugar. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia tiene razones y motivos para exhortarnos a vivir una fe viva, una fe real, una fe que se manifieste, una fe que se haga palpable, una fe que se haga visible. Nadie en el Antiguo Testamento optó. Cuando usted ve Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, cuando usted comienza a ver cada uno de ellos hizo algo en nombre del Señor, confiando en el Señor. Por la fe salió Abraham sin saber a dónde iba. Por la fe hicieron esto. Por la fe hicieron aquello. Usted se da cuenta que va acompañado de una obra. No fue que dijeron, ay, tenemos fe y nos quedamos en la hamaca o en el chinchorro moviéndonos. No, tuvieron que salir. Por la fe David enfrentó a Goliat, mis amados hermanos. Por la fe Rahab la ramera, mis amados hermanos, recibió a los espías. Bueno, para usted de contar. Pero alguien dirá, muéstrame tu fe sin tus obras, dice la Biblia. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. La apelación de Santiago es clara y lógica. No podemos ver la fe de alguien, pero podemos ver sus obras. Usted no puede ver cuánta fe tiene alguien, pero mediante su acción y mediante sus decisiones y su forma de vida, usted puede decir, este hombre verdaderamente tiene fe, o esta mujer verdaderamente tiene fe. O este hombre o esta mujer tiene confianza en Dios. No podemos ver, mis amados hermanos, no puedes ver fe sin obras. Pues la realidad de la fe se demuestra por las obras. La verdadera fe es algo que se manifiesta, se hace sentir, se hace visible al ojo humano. Es algo que cuando se menciona, la gente no lo puede observar nada. Pero cuando se pone en acción, deja muchas cosas que ver. Alguien dijo, es la fe la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican que la fe sea correcta, y real y salvadora. Es una realidad. Las obras deben acompañar a una fe genuina, debido a que la fe siempre está conectada con las obras, mis amados hermanos. Al nacer de nuevo, el convertirse es una nueva criatura. Si no hay evidencias de una vida nueva, entonces no hubo una fe genuina, no hubo una fe que salva. La lección de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos, mis amados hermanos, lo que Él nos diga que hagamos. Ahora, ¿cree usted en Dios? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer, mis amados hermanos. Los demonios creen y tiemblan. La lección de Rahab también es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo. Rahab la ramera en Jericó estaba allí. Los espías llegaron, eran extranjeros. Ellos le contaron el plan de Dios, le contaron tal vez lo que Dios iba a hacer. Y ella dijo, bueno, si eso es así, yo les ruego y les pido que me permitan a mí y a mi familia salvarnos de esto que viene. Y ella, con valentía,
con fe, porque ¿cómo confías tú en alguien que llega hoy a tu casa y te dice eso? Te dice que va a venir una destrucción sobre esa ciudad, que Dios ha decidido destruir Jericó, pero que Dios puede salvarla a ella si ella hace lo que lo que le correspondía hacer. Y ella dijo que sí, ella actuó. Es lo mismo que nosotros somos como espías espirituales, llegamos a una casa a hablar acerca de Dios, acerca de lo que Dios va a hacer sobre este mundo, pero los que ponen su fe en Dios y su confianza en el Señor y creen a la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios, son salvos, mis amados hermanos. Entonces Rahab la ramera también es claro, mis amados hermanos. Si creemos en Dios, entonces ayudamos a su pueblo, aun cuando tengamos que pagar un costo. Ella como traidora y por haber guardado y reservado, escondido a los espías, merecía la muerte. Pero la fe verdadera se manifiesta. No somos salvos por hacer obras. Y quiero volver a aclarar eso. Somos salvos para hacer las obras. Estas son verdades gemelas de la vida cristiana. No somos salvos por obras, mis amados hermanos, pero somos salvados para hacer las obras. Y eso lo debe tener en cuenta. Pablo insiste en la primera, en la salvación por medio de la fe y la salvación por gracia, y Santiago en la segunda. De hecho, no se contradicen, sino que se complementan. Y el mensaje de ambos es esencial a la fe cristiana, en su forma más plena. Cuando Pablo habla de las obras, se refiere a las obras de la ley. Esas son las obras que no debemos hacer, es decir, las obras del legalismo, que nunca pueden salvar un alma. Y cuando Santiago habla de las obras, se refiere a las buenas acciones que fluyen naturalmente de un corazón lleno de amor a Dios y de amor al hombre. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? Santiago quiere que los lectores, mis amados hermanos, que somos nosotros de esta carta, entendamos que creer en Dios es algo que hasta los demonios hacen. Los demonios creen y saben. Ellos creen y tiemblan, dice la Biblia, pero se quedan hasta allí y no pasa más nada. Pero la fe verdadera no solamente cree en Dios, sino que obra conforme a la voluntad de Dios. Esa voluntad no queda solamente en la mente y en el corazón, sino que se hace visible cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora y vamos a poner en sus manos nuestras vidas, mis amados hermanos. Tal vez muchos de nosotros estamos allí en esa batalla, ¿no? En la confianza, en la obediencia, en la lucha. Y tal vez Dios quiere que en este momento nosotros podamos confiar en esa palabra, mis amados hermanos. Podamos confiar en lo que Él nos ha dicho en esta mañana. Que pongamos en acción nuestra fe y nuestras obras deben testificar de nuestra fe. Que podamos en el nombre de Jesús actuar en función a lo que decimos que creemos. Si creemos que Dios es todopoderoso, entonces no tengamos temor. Si creemos que Dios tiene el control, entonces no tengamos temor. Si creemos que Dios provee, no tengamos temor de dar y de compartir. Si creemos y tenemos fe verdadera, como decimos, entonces entendamos que no es suficiente decirle, vamos a orar por ti. No es suficiente decirle que Dios te ayude. No es suficiente decirle, vayan a casa. No, si está en tus manos, porque entendemos que no todo el mundo tiene a la disposición, a las manos, hacer algo por otro. A veces parece mentira, pero estamos en un tiempo en el cual no todos tienen las mismas condiciones. No todo el mundo puede decir, yo tengo garantizado la comida de mañana, la comida de la noche. Algunos comieron ahora, pero no saben qué van a comer después. Esa es una realidad. Pero le voy a decir un consejo de hermano en fe. Si usted no tiene nada para hacer por su hermano, quizás en el momento usted puede orar por él, claro que sí. Pero usted también puede tratar de buscar la manera de ayudar a su hermano por medio de otros. ¿Qué significa esto? Yo no puedo hacer nada, no tengo nada a la mano ahorita, pero voy a hablar con alguien para ver si ese hermano o esa hermana que conozco tal vez te puedan ayudar. No te puedo prometer nada, pero voy a hacer el intento. Cuando quiero decir que uno a veces se justifica de muchas maneras para no obrar conforme a nuestra fe. Pero lo que yo quiero en esta mañana es recordarle que hay muchas cosas que podemos hacer, aparte de orar, el acompañamiento. No tengo que darte, pero puedo ayudar a ver cómo mediamos para que consigamos. Y que actuemos en fe, en el sentido de que si Dios provee para ti, y Dios te envía una persona a tu casa, o Dios envía una persona a ti, no es simplemente porque, llegó de casualidad. Yo creo que nosotros no vivimos por casualidad. Nosotros vivimos en torno al propósito y a la voluntad de Dios.
Yo creo que Dios mueve el corazón. Yo creo que Dios pone las cosas. Y si Dios permite que alguien venga a mí y yo puedo auxiliar a esa persona, no lo dude. No lo dude. No lo dude, porque Dios quiere usarte para bendecir a esa persona, pero también quiere probar tu corazón. Entonces, mis amados hermanos, que en el nombre del Señor Jesús, cada uno de nosotros viva la palabra, mis hermanos. Que la fe se haga visible para otros. No porque queremos demostrarle a ellos algo, sino porque ese debe ser el resultado natural de la confianza y la fe en el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva, porque ella es eficaz, porque ella quebranta, Señor, porque ella, Señor, abate, pero también consuela y porque también anima, Señor. Gracias porque tú nos exhortas, Señor, porque tú nos muestras, Señor, la razón, el porqué, los motivos. Gracias porque tu palabra, Señor, nos dice todo lo que usted y yo necesitamos, Señor, hacer, Padre amado, como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por esta comunidad, por este grupo de hermanos, algunos de la iglesia, otros que no son de la iglesia donde estamos, pero que son parte de la iglesia de Cristo, congregados y dispersos alrededor del mundo, Señor, pero que tenemos una necesidad en común, una necesidad, Señor, Padre amado, de aceptar tu palabra, Señor. Padre, cada uno de nosotros, Señor, está aquí porque estamos convencidos de que eres real, de que eres verdadero, y porque queremos agradarte, porque queremos, Señor, servirte, porque queremos honrarte. Yo te pido que impartas fe, Señor amado, a los que han estado, Señor, tal vez desmotivados, Señor, a los que han estado, Señor, quizás, Padre amado, en duda, Señor, a los que se han visto afectados por la realidad, por la circunstancia. Yo te pido que tú puedas reavivar y reanimar, Señor, la fe dentro de ellos, Señor. Los que están pasando por crisis, Señor, emocionales, espirituales, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas impartirle de tu gracia, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, visite, restaure, Señor amado. Que tú puedas en el nombre de Jesús, Señor, confortar sus almas, confortar sus corazones, quitar todo desánimo, toda mentira satánica, diabólica, Señor, toda idea contraria a tu palabra, Señor, toda duda, todo temor, porque el enemigo, Señor, de la fe es la duda, Señor. Pero en el nombre de Jesús te pido, Señor amado, que tú les fortalezcas, Señor, que tú les confortes, que tú les animes, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en sus corazones y en su vida para bendición de ellos, Señor. Oro por aquellos que han cerrado su corazón, Señor, por las mentiras, por los engaños, por las estafas, Señor, por las burlas, Señor. Oh Padre amado, por los escándalos, Señor, que tal vez han escuchado o han sucedido alrededor de ellos y que por alguna razón, Señor, se les ha venido a la mente, Señor, cerrarse, Señor. Oh Padre amado, que ellos puedan entender, Señor, que cada uno de ellos recibirá su recompensa, Señor. Padre, pero todo lo que hacemos, Señor, mediante fe, Señor, todo lo que hacemos mediante el amor, mediante tu voluntad y mediante tu palabra, Señor, eso, Señor, es visto por ti, Señor. Eso es anotado por ti, Señor. Y tu recompensa, Señor, el desprendimiento, el amor genuino y sincero, la generosidad, Señor amado, que fluye, Señor, de un corazón lleno, Señor, de tu verdad. Señor, aunque, Padre amado, muchas veces el enemigo quiere que cerremos nuestro corazón, que entendamos, Señor, que lo que hacemos lo hacemos para ti y todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, Señor. Yo te pido, Padre amado, que habilites el corazón de aquellos que están pasando por procesos difíciles, Señor, por problemas de salud, por problemas de dificultad, por pruebas, Señor, Padre amado, en su vida. Señor, que hoy puedan recibir consuelo mediante tu palabra, que hoy se puedan levantar, Señor, en fe, en confianza, que tú los puedas animar, Señor amado, y que tú puedas en Cristo Jesús bendecirles, Señor. Padre, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Creo que entre tantas cosas que hemos hablado, Señor, factor clave, Señor, en la vida de los ejemplos que vimos, Señor, es la obediencia, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Descansar en ella, esperar en ella, Señor. Padre, y ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Quita de nuestro corazón, Señor amado, todo lo que no te agrada, Señor. Y pon en nosotros, Señor, Padre amado, confianza. Pon en nosotros fe, Señor. Pon en nosotros disposición, voluntad, ánimo pronto, Señor. Voluntariedad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ver el fruto de nuestra confianza y de nuestra espera en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos.
Espero en el Señor que tengan un excelente día y si así el Señor lo permite, pues nos veremos mañana. Entonces, abrazos y quedamos pendientes, como de costumbre, orando los unos por los otros y no desmayemos en la fe, mis amados hermanos. Amén. Un abrazo para todos.